Me estremecieron mujeres. Bueno, ahí están las respuestas, pero tenemos afortunadamente diferentes personas, perfiles de personas que pueden despejarnos algunas dudas por si las hubiera, y doña Anastasia también seguirá despejándonos algunas de las informaciones que nos ha avanzado, pero también tenemos aquí en Guinea en Femenino esta noche a una persona que nos va a ayudar muchísimo en estas cuestiones que hemos avanzado. Es especialista de programa de salud reproductiva, salud materna y neonatal. Nos va a explicar usted muchas cosas. Es la doctora Gracia Zubiría, así se pronuncia, ¿no? Zubiría. Sí, sí, sí. Muy Doctora buenas Gracia, noches. Muchas buenas gracias noches. por la invitación. Bienvenida a Guinea en Femenino. Bueno, pues estamos aquí, estamos en el contexto del Día Mundial. Ustedes también han hecho diferentes actividades y queríamos que pasen por aquí para explicarnos cosas sobre el día. Tenemos que concienciarnos todos, entre todos, todas nosotras y todos ustedes que están allí, sobre algunas cuestiones. Nos encontramos en eso de la salud reproductiva, pero planificación familiar en primer lugar, ¿qué es? Bueno, quisiera primero hacer hincapié en la importancia del Día Mundial de Población. Este es un día que nos debe llevar a reflexionar la importancia y la urgencia de analizar la problemática de la población y cómo la población tiene un impacto en el desarrollo y en la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, todos los 11 de julio, desde el año 1990, las Naciones Unidas definieron que esta era una preocupación y por eso se instaló el Día Mundial de Población en conmemoración a que en el año 1987 la población mundial llegó a la cantidad de 5.000 millones. Es en el año 87. Ahora ya estamos por los 9.000 millones, ¿no? Entonces el crecimiento de la población es importante y no nos afecta solamente a un país, sino nos afecta a todos los países, y por eso es que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, institución para la cual yo estoy trabajando en este momento acá en Guinea Ecuatorial, celebra en todos los países del mundo este tema que nos debe llevar a esta reflexión. Antes, cuando hablaba con doña Anastasia, y le he dicho, digo, fíjese usted, estamos hablando de población y estamos hablando de métodos anticonceptivos. Era precisamente para llegar a este punto, decir, celebramos en el año que usted ha dicho los 5.000 millones. Los 5.000 millones, estamos en 9. ¿Hay problemática en esto? Sí, claro, En porque cuanto a si seguimos creciendo de una manera desproporcionada, los recursos económicos, naturales, pueden en algún momento saturarse, acabarse, ¿no? Y por otro lado, estamos también frente a una preocupación de lo del medio ambiente, ¿no? Cada vez estamos como invadiendo más territorios que son los que permiten, digamos, evitar la contaminación, porque son los pulmones que oxigenan el mundo, el agua se está acabando, se está contaminando, entonces todo está relacionado. Ese es un tema, pero el otro tema también, y es lo que ha estado hablando acá la señora Anastasia, de los que son los derechos sexuales y reproductivos, porque tampoco a uno le gusta que le digan, bueno, tú ya no tengas más hijos, o tú ten esta cantidad de hijos y no vas a poder tener más. No, los derechos sexuales y reproductivos justamente nos permiten a las personas tomar la decisión de si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. ¿Cuándo es que quiero tener hijos? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿No? Entonces, esta es una decisión que es personal. Lo que nosotros tenemos que tomar conciencia como personas, como parejas, como familias, como sociedad, es cuántos hijos queremos tener, cuántos habitantes el país puede brindarle las oportunidades de desarrollarse como persona, y cuántos y qué calidad de ciudadanos son los que necesitamos para lograr un desarrollo como país y como población mundial. Entonces, esas son, digamos, las diferentes aristas que tiene este tema, pero que pasa por decisiones individuales, pero que a la larga tienen un impacto entre todos nosotros, ¿no? Sí, doctora, ¿qué tiene que ver esta problemática, hemos dicho entre comillas, o lo voy a hacer de otra manera la pregunta, la población con el desarrollo de un país
¿Qué relación hay en este sentido? Porque lo estaba diciendo en algún Bueno, momento hay lo ha mucha relación, insinuado. por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una familia y luego lo podemos extrapolar a un país. Si yo tengo un trabajo que me permite a mí mantener adecuadamente a 3 o 4 hijos, y esa es la economía que yo tengo, y yo tengo alimentación, escuela, salud. Pero llega un momento en que en vez de 4 hijos, tengo 10. La calidad de cada uno de estos aspectos que yo le puedo dar de alimentación, de educación y de salud, si antes tenía para 4, ahora le tengo que dar a 10, probablemente la calidad que le dé en cada una de estas áreas va a disminuir. O de repente llegará el momento que ya no le puedo dar educación a los 10, solamente a algunos. Que no le puedo dar salud a los 10, sino solamente a algunos. Imagínense esto, lo extrapolo al país. Si el país no tiene los recursos para poder brindarle alimentación, salud y educación a todos los ciudadanos, probablemente va a ser muy difícil que este país pueda lograr el desarrollo que queremos. El desarrollo pleno. El desarrollo pleno de sus individuos, de sus ciudadanos. Entonces, está relacionado íntimamente con la posibilidad que yo le tengo de mis ciudadanos de darle todas las necesidades para que puedan ellos mismos sostenerse. Y tenemos que mirar directamente, llegados a este punto, a la mujer. Pues, A la mujer, doña Anastasia, estamos hablando de calidad. ¿De qué manera esta calidad, hablando de la mujer, de derechos emocionales también en este sentido? Es bastante complicado. Dejó un aspecto, es darle el alojamiento. Si tiene 3 hijos, 4 hijos, necesita un tipo de casa, una extensión de casa. Pero si tiene 10, pues apárate. Igual necesita palacio. Y si solamente gana 100.000 o 50.000, no puede hacer nada. Entonces llegamos al punto que es donde vamos a... Debe dar salud, no puede dar... Donde vamos a dirigirnos ahora es en la planificación, en este momento. Planificación, hemos tocado estos diferentes aspectos, hablando de planificación. Entonces, la herramienta justamente para que las personas puedan ejercer este derecho a decidir es la planificación familiar. La planificación familiar, como su nombre lo dice, me permite a mí planear, es decir, yo quiero un hijo ahora, quiero uno en 2 años, quiero uno en 4 años, quiero tener máximo 2, quiero tener máximo 4, quiero tener máximo 8, en fin, pero cada persona toma su decisión. Y la única manera que existe para poder hacer realidad esto que yo estoy planeando es usar métodos de planificación familiar o también conocidos como los métodos anticonceptivos. Antes de entrar a esto, quiero mencionar también que esto tiene muchas ventajas, ¿no? Porque el hecho de que las mujeres tienen muchos hijos también significa que ponen en riesgo su salud. A mayor número de hijos, mayor riesgo para la salud. Mientras más temprano, por ejemplo, si una adolescente se inicia con su pareja a tener relaciones sexuales y no utiliza un método anticonceptivo, probablemente va a tener un embarazo que ella no ha planeado. Esto también significa no solamente un riesgo para su salud, porque lo es, sobre todo cuando son muy jovencitas, pero también para su proyecto de vida. Probablemente su proyecto de vida no lo va a poder desarrollar. O por el contrario, cuando son mujeres por encima de los 35 o 40 años, también un embarazo significa mucho riesgo para su salud. Niños muy seguidos significa también mucho riesgo para los propios niños. La sobrevivencia de los niños cuando son muy seguidos, menos de 2 años el periodo entre un embarazo y otro ideal que permite que la mujer se recupere y que el niño pueda desarrollarse bien, son 2 años, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos beneficiosos también, digamos, de reducir el riesgo de enfermar y morir para las mujeres, para los niños, para el desarrollo de los adolescentes. Entonces, hay una serie de ventajas en la planificación familiar. Mientras hablaba la doctora Gracia, me estaba acordando de estas mujeres con 12, 14, el otro día conocí un caso de una señora con 17 hijos, ¿no? Y si tenemos diferentes aspectos, llegamos a día de hoy, ¿cuáles son estas ventajas
hemos hecho diferencias en este programa en diferentes ocasiones de las mujeres de antes de la República de Guinea Ecuatorial y las mujeres de ahora. Este punto concreto nos puede ayudar un poco a ver cómo está el Bueno, panorama. las mujeres de antes, pues eran de los que decían, bueno, los hijos los que Dios mande, ¿no? Entonces podían tener el número de hijos que deseaban, ¿no? Pero, y estábamos en el contexto de que la comunidad misma ayudaba a criar a los hijos, no era un asunto personal, era función social y que todo el mundo del poblado aportaba solidariamente para llevar adelante la familia. Pero ahora, el contexto que estamos ahora, pues con el tema de individualismo, pues tener más de dos y es complicado. Bueno, en tema de individualismo, dice usted, pero imagínese, estamos en el contexto de poblados, como estábamos organizados Sí. en un tiempo atrás. Ahora estamos en el contexto, yo salgo de mi pueblo, vengo a la ciudad a vivir. Estoy viviendo en un barrio donde conozco a los vecinos y no es plan, y tengo que ir a trabajar. Si tengo muchos niños, las cosas se me complican un poco más. O sea, me refiero Sí. que en el contexto poblado, pueblo, mi abuela, mi tía, mis hermanas, había esta solidaridad femenina, a la que hemos hablado en diferentes ocasiones, de las Sí. mujeres, pero ¿y en el contexto de ciudad, cuando llego a la ciudad? Pues no, somos vecinos, pero cada uno viene de un sitio a otro, no nos conocemos hasta el extremo de dejar los niños, porque hay que tener mucha confianza para dejar allí a los niños. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Un montón de cosas hay que hacer para apoyar a quien decide tener hijos. Hablando de ventajas, en este sentido, la planificación, estas ventajas, las diferencias de antes y las de ahora, me refiero, la Sí. juventud, las chicas jóvenes ahora, a las que nos referimos, hablando de planificación familiar, estas ventajas las encuentra usted. Bueno, que- yo lo que encuentro ahora, las niñas de ahora y los chicos no tienen información, les falta bastante información, no se conocen sexualmente, no tienen información en el sentido de que existe unos servicios de planificación familiar donde pueden acudir y conocer los métodos y tal, no existe educación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están un poco desorientados, tanto ellos como ellas, y meten bastante la pata. Doctora, ¿hasta qué punto es importante lo que acaba de decir doña Anastasia, el acceso a la información en este sentido? Usted, el tiempo que lleva aquí en nuestro país, aquí en Malabo concretamente, ¿cuál es lo que le diría a una joven que esté viendo el programa en estos momentos y que necesite planificación o que necesite por lo menos unos consejos, ¿no? En Guinea Ecuatorial se usa poco métodos anticonceptivos, ¿no? Si uno ve los datos de la encuesta de demografía y salud de Guinea Ecuatorial Sí, que se ok. realizó en el 2011, uno puede ver que solamente el 10% de las mujeres que están casadas o que viven en pareja usa un método anticonceptivo moderno. Esto llama la atención porque es uno de los números más bajos si uno se compara con otros países de la región, porque Camerún, Gabón, Sao Tomé, la prevalencia de uso de métodos modernos es más alta, ¿no? El tema del embarazo adolescente a mí también me llamó la atención las cifras, ¿no? Más o menos un 45% de las jóvenes de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada. Y si vamos a ver las cifras de aquellas niñas de menores de 19 años que no han tenido educación, llega al 74%. O sea que es de cada 10 niñas, 7 ya tienen un bebé en los brazos en los sectores, digamos, menos educados. ¿Estos son datos reales, Estos doctora? son datos de De Guinea la Ecuatorial. encuesta Son de datos reales, 2011. no nos los estamos inventando, la y- doctora y son hablando de alarmantes. Anastasia. Sí, son alarmantes, a eso vamos, y como nos alarma precisamente, y pensamos que el acceso a la información es una de estas herramientas que tenemos que tener entre todos para poder evitar ciertas cosas, podemos contribuir entre todos para la mejora de todas estas situaciones que se están describiendo aquí en este momento. Estamos en el contexto del Día Mundial de la Población y estamos hablando de planificación familiar. La información es importante para todo. Y para nosotros, para ustedes también la información. Y es tiempo de dar paso a nuestros compañeros del servicio informativo
con el avance. Me estremecieron mujeres